Muy buenas tardes, mi nombre es Julián Navarrete Castañeda, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y estoy en el pregrado de Zootecnia. El presente trabajo habla sobre el control del crecimiento microbiano que hace parte de la materia de microbiología. Esta presentación plantea el siguiente problema. La destrucción de un microorganismo depende de la efectividad del desinfectante que se utilice. A su vez, esa efectividad depende de varios factores. Supongamos que se agrega alcohol al 70% a una suspensión de microorganismos. Tenemos que analizar la efectividad del alcohol en los 7 aspectos relacionados a continuación. El número de población inicial, la resistencia de los microorganismos, el pH de la suspensión de los microorganismos, la temperatura, la concentración del desinfectante, el tiempo de exposición que dura el desinfectante y presencia de materiales orgánicos o materiales extraños en la suspensión de microorganismos. Primero, tenemos que saber qué es el alcohol. El alcohol es un etanol líquido claro incoloro con un olor muy característico. Es inflamable y movible. Una de las características principales que vamos a tener en cuenta es su punto de fusión, o punto de congelación, que es menos 114 grados centígrados, su punto de ebullición, o cuando se evapora, 78 grados centígrados, y su fórmula, C2H5OH, carbono, hidrógeno y oxígeno. Número inicial de población en los microorganismos. Primero necesitamos saber qué es una suspensión de microorganismos. Los microorganismos de suspensión son la obtención de un cultivo bacteriano puro, que es extraído de un ambiente a otro mediante técnicas de laboratorio. Presenta el desinfectante de nivel intermedio, que es el alcohol etílico al 70%. En la presente tabla nos da a demostrar la efectividad del desinfectante en ciertos tipos de microorganismos. Estamos hablando en una concentración del 60 al 90%, que el que más se utiliza o el más conocido es la concentración del 70%. En su nivel de desinfección es intermedio, gracias a que en bacterias, en virus, en microbacterias, en hongos, esporas y bacterias gram negativas y positivas, su desinfección es excelente y buena. Por lo tanto, dependiendo de la suspensión donde esté ubicada, de microorganismos donde esté ubicada, dependiendo de la cantidad de colonias formadoras, que haya, se echa el desinfectante. Normalmente el 60-90% es efectivo en estos tipos de microorganismos, independientemente de la cantidad de microorganismos que haya, porque es muy raro coincidir que en cualquier mesa, en cualquier momento, en cualquier lugar, haya cierta cantidad de microorganismos. Ya en un laboratorio, para uno hacer sus prácticas, tiene que desinfectar antes de eso y conoce más o menos después de la práctica qué microorganismos pueden haber quedado y cómo hay que desinfectarlos. Pero para cualquier número inicial de población de microorganismos, el desinfectante es efectivo con bacterias, con gran negativas, gran positivas, bacterias también, con hongos, con esporas y con virus. Resistencia de los microorganismos. La resistencia de los microorganismos puede ser adquirida en las 5 formas o clasificaciones básicas. Natural. Es también llamada la resistencia primaria y es cuando se presenta en casos en que no hubo contacto previo con el antibiótico en uso. Quiere decir que el microorganismo
ya es resistente a este antibiótico, a este desinfectante, sin importar que haya tenido contacto. ¿Qué es lo que pasa en este aspecto? Que hay microorganismos, hay bacterias, hay virus que dependiendo del lugar donde estén y temperaturas y pH no son eliminados o eliminados completamente por el alcohol etílico. Depende de la bacteria que se vaya a atacar y en la temperatura y en el lugar donde se encuentre. Adquirida. Es cuando hay antecedentes de utilización del mismo antibiótico en un individuo en tratamiento. Quiere decir que en este microorganismo, en este estafilococo, un ejemplo de estafilococo, ya se utilizó, no, tomemos otro ejemplo, que en el estafilococo se utilizó yodo varias veces. Dado a esto, como el yodo tiene una efectividad intermedia, el estafilococo en experimentos que dan unidades de colonias vivas, 1 o 2 colonias vivas. Muy seguramente no tiene, digamos, no elimina completamente, solo el 90% y quedan vivas. Esas colonias que quedaron vivas comienzan a transformarse y a cambiar para ser resistentes al desinfectante o al yodo mismo. Otra de las maneras que puede adquirir resistencia los microorganismos es mediante la transmitida. Quiere decir que son bacterias ya que han adquirido la resistencia a ese desinfectante y se movilizan hacia otras bacterias que no, dándoles la posibilidad de que evolucionen o adquieran también esa resistencia mediante su reproducción, directa o adquirida. Según el antibiótico, objeto de resistencia estaría dentro de la resistencia adquirida. Si en el segundo contacto del antibiótico es el mismo, es directa. Pero si es otro diferente, es cruzada o indirecta. Pues para que este segundo tipo pueda producirse, ambos deben estar químicamente emparejados. Cuando hay contacto con el antibiótico, directamente, después del segundo contacto se vuelve otra vez, obtienen su resistencia. Y cuando es cruzada, es cuando son dos antibióticos diferentes o dos desinfectantes diferentes que logran, después del segundo contacto, logra adquirir su resistencia. Quiere decir que no del primero, pero sí del segundo antibiótico. Y la otra, rapidez de adquisición. Lo que quiere decir es que ese microorganismo logra de una manera rápida maximizar su resistencia en el contacto del desinfectante. Primer contacto, segundo contacto o tercer contacto. Cuando se habla de rapidez de adquisición es del primero o segundo contacto. Ahora vamos a hablar del mecanismo de acción del alcohol etílico, o más conocido el etanol. Actúa disolviendo la capa lípida y naturalizando las proteínas de la superficie de los microorganismos, ocasionando la destrucción de la membrana celular. Su eficacia está basada en la presencia de agua, ya que así penetra mejor en las células. Por lo tanto, dependiendo de la concentración del alcohol, si el alcohol está a un 96%, no logra penetrar los microorganismos, logra su deshidratación, pero no logra penetrarlos y su eliminación es ineficaz. También en este caso, sin el agua. El agua es su disolvente acuoso letal, su combinación letal hacia los microorganismos. Su acción es rápida, incluso desde los 15 segundos, principalmente en su concentración del 70%. Entonces, el alcohol con el agua entran y destruyen la membrana celular. Y en su acción rápida desnaturan y coagulan las proteínas de la superficie, inactivándolas, logrando así pues la muerte de los microorganismos o eliminación. pH de suspensión de los microorganismos. Se divide en 3 tipos.
acidofílicos, neutrófilos y alcalófilos. El alcohol no tiene un pH específico, ya que depende de la concentración del alcohol. El alcohol etílico, más o menos en la concentración de 70%, trabaja en un 5,5 a un 8 de pH. Microorganismos, dependiendo de su pH, pueden afectar la eficacia del desinfectante cambiando su pH en su trabajo. Normalmente el pH del alcohol es de un 5,5 a 8 o 7 normalmente en el que trabaja, pero si llega a ser modificado su eficacia disminuye. Ahora vamos a hablar de la temperatura ambiente. Hay microorganismos que viven en diferentes temperaturas. Por ejemplo, los microorganismos piscicrófilos viven entre 0 a 20 grados centígrados, con un óptimo de 15 grados centígrados. Son microorganismos que tienen como hábitats ambientes fríos, como los polos, el océano Ártico y Antártico, etc. Otro tipo de microorganismos son los mesófilos, que viven entre el 20 y entre 45 grados centígrados y son muy sensibles y mueren rápidamente a temperaturas por encima de 45 y 50. O sea, temperaturas extremas logran morir. La gran mayoría de estos microorganismos pertenece a esta categoría. Otros que podemos hablar son los termófilos, que viven entre 45 y 70 grados centígrados, con un óptimo de 55 a 60. Aquí nosotros encontramos microorganismos que viven en aguas termales, en geyser, en cauces de agua caliente, etc. Además aparecen en medios artificiales, como las pilas de heno y en procesos de degradación. Y hay una variante, un grupo que es muy difícil de encontrar, que son los hipertrófilos. Estos microorganismos, la mayoría viven en temperaturas de 90 a 110 grados centígrados, siendo su top 90 grados centígrados. Si esa temperatura baja, inmediatamente van a morir. La efectividad del alcohol o el alcohol a la temperatura que trabaja normalmente es de 15 a 35 grados centígrados. Al inicio de la presentación, un dato que teníamos que tener presente era el de la evaporación del alcohol, que es en 78 grados centígrados. Entonces, el alcohol a la concentración del 70% tiene agua. Esa agua se evapora dependiendo del lugar donde esté, más rápido o más lento, dado que si se encuentra en de 0 a 20 o de 0 a 15, puede que no sea efectivo dada su congelación o a que el agua no actúa rápidamente entrando al microorganismo. El alcohol en una temperatura de 15 a 35 grados, ya que es su temperatura normal en la que se trabaja, su efectividad sigue siendo la intermedia, la normal, comúnmente. Cuando superamos 40, 50, 60, 70 grados centígrados, comienza a evaporarse muy rápido o progresivamente. Entonces, si encontramos un microorganismo de 0 a 15 grados centígrados, en resumen, si encontramos entonces microorganismos psicrófilos de 0 a 20 grados centígrados o están en punto de congelación, el agua congela, no permite que entre el alcohol. Igualmente el alcohol llega a congelarse pues a menos 114, entonces pues ya microorganismos que iban a esa temperatura no hay, pero igualmente el agua se congela y no permite que el alcohol entre efectivamente al microorganismo, lo que no elimina completamente los microorganismos. De 20, 35 grados centígrados ya el alcohol es efectivo, intermedio, y logra eliminar el 90% de los microorganismos. Cuando encontramos el alcohol en temperaturas
de 40, 50, 60, 70 grados centígrados, el alcohol comienza a tener su evaporación o maximiza la rapidez de su evaporación. Y entonces lo que reduce su efectividad. Si encontramos microorganismos hipertermófilos, dado que el alcohol ya se evaporó, porque ya estos microorganismos se encuentran en 70, 80, 90, 100, 110 grados, no hay efectividad y el alcohol etílico a su concentración no sirve, dado que se evapora rápidamente. Y entre más concentración de alcohol tenga, más rápido se evapora, o sea que elimina su efectividad. Entonces, en esta siguiente tabla explica normalmente el alcohol etílico cuando se congela, su temperatura ambiente y cuando se evapora. Entonces, lo que decía, si el microorganismo se encuentra superior a los 78 o superior a los 35 a 40, la efectividad del alcohol se reduce gracias a la evaporación del agua. Si el microorganismo se encuentra en 0 a 15 grados centígrados o 0 y menos 15, el agua se congela y no permite que el alcohol realice su proceso de rompimiento de la membrana celular y de naturalización de las proteínas. Ahora vamos a hablar sobre la concentración del desinfectante. Normalmente el alcohol etílico es utilizado al 70%, pero la concentración se puede manejar por rangos y su efectividad. El alcohol etílico a un 40, 50% o menos de ello no logra ser eficaz dado a que su baja concentración de etanol y no logra eliminar completamente los microorganismos y hay más agua. Se logra que el agua entre los microorganismos, pero el alcohol etílico no logra alcanzar a todos los microorganismos que se tienen que desinfectar o su concentración no es potente a aquello. Cuando se maneja una concentración de 60 al 90%, normalmente intermedio 70%, su concentración es letal, dado que es el agua suficiente para que permita que el alcohol entre, rompa la pared celular de los microorganismos, membrana celular, pero donde los microorganismos rompa, deshidrate o naturalice las proteínas y pues muere. Si el alcohol etílico se encuentra a una concentración de 90 al 100%, 99%, maximiza la rapidez de la deshidratación del microorganismo, pero no logra la eliminación del microorganismo por falta de agua, que es su acción letal. Entonces, nosotros rociamos el alcohol etílico al 99% en los microorganismos que van en la capa superior porque no logran entrar o penetrar la pared celular porque no está el agua. Entonces lo que pasa es que se evapora el agua que queda o no hay, el agua que hay en esa concentración del 90 al 96 se evapora muy rápido y uno no logra que el alcohol entre. Y si el alcohol está al 100%, no logra entrar, solo deshidrata o maximiza la rapidez de deshidratación de los microorganismos y su efectividad no ocurre, no se elimina. Tiempo de exposición del desinfectante. En una superficie, un ejemplo, las manos, el microorganismo el desinfectante o el alcohol etílico a los 30 segundos ya está haciendo efecto y ya eliminó casi la mayoría de los microorganismos. Y a los 2 minutos es completamente su eficacia de desinfección en las manos, en esa superficie. En otras superficies, también de 10 a 60 segundos es lo esencial que tiene que durar el alcohol en exposición para eliminar los microorganismos, dependiendo del microorganismo que se vaya a eliminar, porque es que el alcohol es un desinfectante y elimina ciertos microorganismos, como vimos, virus, hongos, esporas, que se encuentran en el medio a una temperatura de 20 a 35 grados centígrados, porque en esto depende tanto la temperatura, la concentración del alcohol y la superficie. Si la concentración del alcohol es de un 70% y es una temperatura del 20
de 20 a 35 grados o de 15 a 35, 40 grados centígrados y su superficie es plana y antes ha sido limpiada, se le ha realizado, perdón, se le ha realizado una limpieza de materiales orgánicos o materiales que puedan estorbar a la desinfección y no sea eficaz, se logra una desinfección efectiva en un tiempo de 10 a 2 minutos, dando que 10 a 60 segundos es suficiente. Ahora hablemos de los materiales extraños que se pueden encontrar en una suspensión de microorganismos. Un ejemplo muy normal puede ser en un acceso o en una herida infectada de un animal, una vaca, en su pata posterior. Entonces en eso podemos encontrar sangre, mucosidades y otras proteínas que no han realizado su proceso, que nos generan ciertas viscosidades que pueden estorbar al desinfectante, dado que se vuelve una barrera que minimiza su efectividad. Lo que se tiene que hacer en este caso es limpiar con agua estas zonas, estas superficies, para que cuando se vaya a utilizar y a exponer el desinfectante logre su efectividad dependiendo de su tiempo de exposición a lo que va a ser utilizado. Hablemos en teoría una herida humana, las condiciones en las que están y los microorganismos que se van a eliminar. Normalmente en una herida humana pueden haber muchas infecciones y para eliminar esas infecciones base o las que viven en ese medio, el alcohol etílico a su 70% es muy efectivo. Entonces, en resumen, el desinfectante, el alcohol etílico, dependiendo del número de microorganismos que haya, dependiendo de ese número de microorganismos, se tiene que utilizar cierta cantidad, no concentración, sino cantidad de alcohol y más tiempo de exposición. 2. Si se presenta la resistencia de los microorganismos, dependiendo a los microorganismos que se vayan a eliminar, debemos darnos de cuenta que si ya hemos utilizado el alcohol varias veces, seguidamente, es muy seguramente que ellos adquieran una resistencia adquirida o transmitida, por lo que tenemos que analizar y utilizar el alcohol, dejándolo ser efectivo en su tiempo de exposición para que elimine completamente y esas bacterias o esas que adquieren resistencia sean tan pocas que las nuevas no logren adquirirla. Ahora, en su mecanismo de acción, que es demasiado eficaz, ya sabemos que destruyen la membrana celular gracias a que el agua logra penetrar, desnatura y coagula las proteínas de la superficie y inactiva el microorganismo, matándolo. Dependiendo del pH que esté el microorganismo, que trabaje, que se reproduzca, que tenga el microorganismo, el desinfectante va a tener su eficacia. El desinfectante va a eliminar el microorganismo, pero depende mucho el pH que haya y la cantidad que vaya a eliminar del microorganismo. Dado que microorganismos neutrófilos, el desinfectante logrará su eliminación al 90% o 99%, que es lo que más se demuestra en los experimentos. En la temperatura ambiente, si se encuentran hipertermófilos 110 grados centígrados, el alcohol evaporó. Anteriores a ellos, evapora. Microorganismos concentrados en temperaturas de 40, 50, 60, 70, su evaporación es más rápida del agua, no logra penetrar el alcohol a la membrana celular y su efectividad se hace nula o no es muy efectiva. Microorganismos en temperaturas de 25 a 30 y 40 logra su efectividad de eliminación. En puntos de 0 a 20 grados centígrados se presenta congelaciones o el agua se demora más y el alcohol se demora más en penetrar la célula, por lo tal se tiene que dejar en mayor tiempo de exposición el alcohol. Concentración del alcohol. Concentraciones del 70% son efectivas hacia los microorganismos.
concentraciones del 40 a 50 no logran ser efectivas, dado a que el alcohol no es el suficiente para su eliminación y llega a ser ineficaz. Y de 90 al 100% el alcohol no logra penetrar la membrana celular, por lo que el agua se evapora demasiado rápido, ya que no hay esa cantidad de agua y su eliminación es ineficaz o se elimina, pero las unidades de colonias formadoras quedan varias. El tiempo de exposición, dependiendo de la concentración que haya de alcohol, dependiendo de la temperatura y dependiendo de la superficie, es efectivo a los 40, 60 segundos, 1 minuto y 2 minutos, eliminación al 90% o eliminación completa. Ejemplo, la superficie de la mano, pero si tenemos obviamente temperaturas menores, el tiempo de desinfección debe ser mayor, la exposición del desinfectante debe ser mayor para lograr que su efectividad se cumpla en microorganismos. Si son temperaturas superiores 50, 60, 70, el tiempo de exposición obviamente se reduce, dado que se evapora el agua, o sea que se tiene que poner más cantidad del alcohol, no más concentración, sino más cantidad de él. Si presentamos temperatura estable 20 a 25 grados centígrados, 30, superficie, una mano, mesa y una concentración del 70%, y manejamos pues, la temperatura normal y un microorganismos que vivan en ese entorno, su desinfección es efectiva. Cuando se encuentran materiales extraños en la superficie o en la suspensión de los microorganismos, siempre va a ser necesario eliminarlos, limpiar primero para que ello no se vuelva una barrera y minimice la efectividad del alcohol etílico. Luego se deja su tiempo de exposición que sea la adecuada, 10 a 1 minuto, y entonces el desinfectante logra su función. Muchas gracias, profesora y compañeros.